Ahora vamos a... Bienvenidos sean todos a esta clase. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre del cielo, Padre Santo, nuestro Dios bueno, queremos agradecerte porque nos das la oportunidad nuevamente de servirte a través de estas clases y queremos pedirte, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros. Úsanos para tu gloria y tu honra, que a través de estas actividades también tu nombre sea bendecido y alabado. Bendice la vida de nuestros alumnos. Permite, Padre, que esto que están aprendiendo sea de bendición para sus vidas, sus iglesias, el crecimiento de tu obra en aquellos lugares. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No sé cómo les fue de fin de semana. Ya recibí las tareas, no todo, bueno, la mayoría entregó las tareas, solamente que eh, hicieron algunos muy buen trabajo, pero no lo enfocaron evangelístico. Más bien como que eran mensajes para la congregación, para la iglesia. Muy buenos los trabajos, pero siento que les faltó que si eso se lo mandan a alguien, motivarlo a que quiera saber más de Cristo, quiera saber más del Señor. Y las temáticas que tomaron van más enfocados a discipular o más enfocado a activar a la iglesia a ciertas actividades. Entonces, pero la mayoría sí se apegó a lo que nosotros pretendíamos, porque es un trabajo para hacerlo en WhatsApp, para hacerlo en Facebook, para hacerlo en Instagram, para hacerlo en cualquiera de las redes sociales y con nuestros contactos, con nuestras amistades y interesarlos a que escuchen el evangelio. Incluso algunos de ustedes lo hacen como una invitación para ir al culto y me parece muy buena idea. Lo hacen como una invitación, como una tarjeta de invitación para esperar a alguien en el servicio del sábado. Y también es válido, es muy buena idea. Pero otros me están quedando de ver la segunda tarea y me están entregando la tercera, pero no entregaron la segunda. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que las tareas las voy a sumar y, y una tarea que no entreguen son 2 puntos de su calificación. Así, muy sencillo, 2 puntos de su calificación. Y prácticamente el proyecto va a ser la mitad de su calificación. Así que no hay examen, solamente entreguen los materiales, entreguen las tareas y con gusto. Yo tengo las calificaciones de todos los que ya me entregaron. Y quiero decirles que la mayoría sacó 19. Entonces, hay 10 y hay 9, sí. Y desde luego, el que no entregó tarea, pues está restándole puntos a su calificación. Y eso, pues, demerita la atención que entienden. Yo sé que algunos no están aquí presenciales en el grupo y ven el video y lo ven más tarde. Y a lo mejor están esperando tener internet o una conexión para poder bajar el video o un dispositivo, pero han tenido varios días, más de 2 semanas para hacer ese trabajo. Pues vamos a entrar a la clase. La semana pasada vimos eh, la fase de lanzamiento y, y nos quedamos con la presentación de grupos familiares, es decir, como parte de cómo hacer el lanzamiento de la nueva iglesia a través del sistema de grupos familiares y pusimos por ahí solamente un espacio especial para conceptos prácticos, para ideas prácticas de grupos familiares, que yo espero que los que tomaron mi clase el año pasado, primer curso, fue nada más como un recordatorio, fue como algo que ya ellos ya vieron más a profundidad y como un recordatorio. Y así que vamos a retomar la fase de lanzamiento. Permítame poner la presentación, por favor.
Muy bien, espero que se vea la imagen y estamos en fase de lanzamiento 2. Y en esta parte, después de haber platicado un poquito de los grupos familiares, vamos a ver métodos de estudios bíblicos. Porque es bien importante los estudios bíblicos para el grupo que se está levantando. Y para ello, el equipo de trabajo o los que van a predicar requiere que tengan los materiales impresos y también para capacitar a los líderes. En otros casos es necesario entonces diseñar una serie de estudios bíblicos enfocados a las necesidades específicas de la gente, o sea, del grupo, y empezar al nivel en lo que ellos necesitan. Entonces vamos a poner algunas sugerencias sobre la manera de cómo trabajar esos estudios bíblicos y cómo pueden ser diseñados. Así que primero es que podemos nosotros ofertar bien claramente la lectura del Evangelio de Juan. ¿Y por qué decimos que el Evangelio de Juan? Bueno, el Evangelio de Juan empieza desde el primer versículo declarando que Jesús es Dios. Y para las personas nuevas es bien importante que empecemos a trabajar esta metodología a través del Evangelio de Juan. Y vamos estudiando un capítulo por semana. Muchos podrán sentir temor porque incluso no saben qué se les va a preguntar, qué se les va a pedir. Y quizás ellos dicen, no sé qué voy a responder. Pero si nosotros, con mucha anterioridad, les explicamos cómo van a estudiar el capítulo por capítulo y qué preguntas van a ser las directas, van a quitarse todo temor y van a poder preparar ellos el estudio bíblico. Miren, vamos a indicarles, ustedes van a leer este capítulo que vamos a ver la próxima semana, o sea, antes de la reunión. Y les damos una serie de preguntas que van a servir para que ellos tengan una guía de estudio. Y las preguntas serían las siguientes, las más apropiadas. Vamos a poner la primera pregunta. ¿Quiénes son las personas clave en este capítulo? Por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, por ejemplo, allí quién es la persona clave. Y entonces van a decir, Nicodemo. Ok, la pregunta que sigue es, ¿qué enseña de Jesús? Ese capítulo, ¿qué es lo que se está enseñando de Cristo? ¿Cuál es la enseñanza de Cristo que tú recibes de ese capítulo? Pregunta número 3. ¿Qué capítulo qué enseña sobre el modo en que podemos relacionarnos con Dios? ¿Qué te está enseñando? Y número 4, ¿hay algo en este capítulo que se puede aplicar a tu vida en este momento, en este instante que tú vives? ¿Hay algo de este capítulo que se puede aplicar a tu vida? Y entonces, la dinámica de la lectura de la Biblia es una dinámica de aprendizaje, por un lado, y por el otro lado, se va encarnando la palabra en la persona cuando empezamos a darle la última pregunta en donde si hay alguna aplicación en su vida cotidiana. Y de esta manera podemos nosotros preparar el estudio bíblico, todo el Evangelio de Juan. Otra manera, otro método son las parábolas de Jesús. Y a lo mejor no vamos a poner todas las parábolas. Aquí vamos a seleccionar algunas de ellas. Y hay parábolas que son muy apropiadas para evangelizar. Por ejemplo, fíjense, la que está en Lucas capítulo 15. Allí, cuando menos, hay 3 parábolas que indican lo perdido y lo encontrado. Es decir, empieza con la
oveja perdida. Y aquí empieza con un animal, con un animalito, una oveja. De esas 100, 99 las tenía custodiadas el pastor, pero faltaba una. Entonces, hay una oveja perdida. La segunda parábola es un objeto. Se trata de una moneda perdida. Y la última es una persona. Se trata de un hijo perdido, mejor conocida como el hijo pródigo. Entonces vamos a escoger algunas parábolas. La parábola del fariseo y el publicano, la parábola del hombre rico y Lázaro. Entonces vamos a escoger algunas parábolas, no todas, con el único sentido que sea apropiado para evangelizar. Y con respecto a esto, hay varias preguntas que se pueden usar como una guía para hacer el estudio de estas parábolas. La primera, ¿qué circunstancias motivaron la presentación de esta parábola? Por ejemplo, la de Lucas, hay comentarios que escucha Jesús, hay habladuría de los fariseos, ¿verdad? Eh, con respecto a que Jesús come con pecadores. Dice, con pecadores come. Y hay murmuración. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Jesús contar la parábola del hijo pródigo? La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida. Número 2, de la Biblia, una interpretación de si la hay. Y por ejemplo, tenemos nosotros la parábola del sembrador, donde Jesús presenta la parábola y luego le dice a sus discípulos lo que significa la parábola. Y entonces, esos dos aspectos se tienen que tomar en cuenta. Tercero, ¿cuál es la verdad central de esa parábola? Porque las parábolas usan vocabulario simbólico a veces. La gente puede atribuirle ciertas interpretaciones extrañas a la verdad central y por eso hay que tener cuidado. Número 4, ¿hay algo en esta parábola que se aplica a su vida, a su propia vida? Y entonces vea vidas transformadas por Jesús. Quiere decir entonces que cada segmento que tomemos para estudio bíblico, al final tiene que ver una aplicación, para la vida diaria, para la vida de la persona a quien estamos tratando de evangelizar. Tercero, utilizar personajes bíblicos. Y esta es otra manera de preparar los estudios bíblicos evangelísticos. Y es que nos enfoquemos en personas de la Biblia cuyas vidas fueron transformadas por un encuentro con Cristo Jesús. Y según las necesidades y características de las personas que estamos evangelizando, hay que seleccionar los personajes bíblicos cuya experiencia de conversión sea de especial significado para las personas que estamos evangelizando. En otras palabras, aquí decimos en México, que sea un tema pegador, que toque su corazón, que toque su conciencia. Entonces, algunos de estos personajes pueden ser, por ejemplo, Nicodemo del capítulo 3 de Juan, la mujer samaritana que vive en la ciudad de Sicar en el Evangelio de Juan capítulo 4. El principal de los publicanos, Zaqueo, de Lucas capítulo 19. O el tesorero de la reina de Candace de Etiopía, el eunuco, en Hechos capítulo 8, 26 al 40. Saulo de Tarso, el de Hechos capítulo 9, del 1 al 22.
Cornelio, un centurión romano, Hechos capítulo 10 del 1 al 42. Lidia, la vendedora de púrpura, en Hechos capítulo 16 del 11 al 15. Un carcelero en Filipos, Hechos capítulo 16, 23 a 24. Entonces, cada uno de ellos, miramos nosotros que algunos de ellos tuvieron la oportunidad de estar frente a Jesús. El caso de Nicodemo, el caso de la mujer samaritana y el caso de Zaqueo. Pero, por ejemplo, los demás personajes, Felipe compartiendo la palabra a un eunuco en el desierto. Es llevado por el Espíritu al desierto y se encuentra con alguien que va en un carro, en un carruaje, y que va con un rollo del profeta Isaías leyendo. Allí no es Cristo el que tiene el contacto, es un evangelista. Felipe es un evangelista. Y luego nosotros miramos entonces la conversión de Saulo, en donde se tiene un encuentro personal con Cristo camino a Damasco. Una luz que lo ciega, una voz que le dice su nombre de manera específica y personal, y entonces sí, hay ese encuentro. Pero después vemos nosotros a Pedro yendo a Cesarea a buscar a Cornelio y compartir la palabra a él, a sus amigos, vecinos y familiares que él había citado en su casa. Lidia y Filipos, Lidia y el carcelero de Filipos, ellos son evangelizados por Saulo y Silas. En Filipos los dos, por cierto. Una en el río, a través de un momento de oración, y el carcelero a través de un sismo, de un terremoto, y después de esto vino el compartir la palabra, y después de haber escuchado cantos y oraciones, porque eso era lo que estaba pasando antes del sismo. Entonces aquí hay varias preguntas que se pueden utilizar para estudiar estos personajes. Número uno, si ustedes estuvieron conmigo en la clase de testimonio, cuando les dimos la clase de cómo escribir el testimonio personal, se van a acordar las preguntas, va casi en el mismo sentido. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes escribieron su testimonio, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Y luego, número dos, ¿cómo llegó al punto de poner su fe en Jesús? ¿Cómo se encontró con Cristo? Tercero, ¿cómo fue que cambió su vida? ¿Cómo se dio la conversión? Y cuatro, ¿qué podemos aprender de la experiencia de esta persona? Aunque ya en el testimonio sería, ¿y qué es lo que estás viviendo actualmente tú, estando en Cristo? Pero en la pregunta 4 aquí, como estamos hablando del personaje, y el personaje nos tiene que decir algo a nosotros para nuestra vida diaria, ¿qué podemos aprender de la experiencia de esta persona? Muy bien. La siguiente manera de los estudios bíblicos es estudios bíblicos temáticos. Por ejemplo, aquí en México, para estudios temáticos que ya vienen organizados en un cuadernillo, 42 sermones para grupos familiares, y buscamos que fuera un ciclo de un embarazo de 40 a 42 semanas, lo que dura un embarazo, para que tengamos nosotros nacimientos espirituales. Entonces se pueden organizar estudios bíblicos para 9 meses. Y a lo mejor, a veces, las personas a los 3, 4, 5 meses están bautizando. Pero la idea es de que tengamos organizado los estudios bíblicos en base a necesidades percibidas del grupo. Ya nosotros hemos hecho un sondeo en la comunidad y ya miramos nosotros los intereses de la comunidad y las preocupaciones. Y en base a eso, entonces, preparamos los estudios bíblicos que vayan bien enfocados a cubrir esas necesidades. Así que, y por ejemplo, algunos de los intereses y preocupaciones pueden ser por la familia, los hijos, por el trabajo, la sociedad, por la nación, por la drogadicción, el alcoholismo, los problemas sociales que está viviendo la comunidad. Y pueden ellos estar luchando
con emociones como no controlar la ira, el miedo, la duda, el sentimiento de culpa, el sentirse derrotados, el de falta de confianza e incluso personas estresadas o deprimidas. Lo que se les dé en el sondeo, ustedes van a ver que hay bastante material en la Biblia para tocar las diferentes necesidades. Podemos hablar de depresión y podemos ver personajes de la Biblia que tenían depresión y cómo fueron curados de eso. Y gente que atemorizada, es decir, podemos tocar algunos aspectos de la familia, del matrimonio, de los hijos, del trabajo, y hay mucho en la palabra de Dios para hacer nuestro cuadernillo de estudios bíblicos temáticos. La escuela sabática también es un buen instrumento. Y quiero decirles, por ejemplo, que nosotros estamos sembrando una nueva congregación, mi esposa y su servidor, y nosotros utilizamos la escuela sabática, pero no la estamos utilizando como lo hacemos en nuestra localidad, en la iglesia, con el cuadernillo. Lo damos como un sermón expositivo. Es decir, ellos, de momento ahorita no saben que están estudiando la escuela sabática conmigo, pero estamos tocando algo de la ética del discipulado. Eso es lo que ha tocado en ese trimestre, la ética del discipulado. Y prácticamente entonces, la escuela sabática es una herramienta para que nosotros alcancemos a las personas con el evangelio, las podamos discipular y la podamos asimilar dentro de la comunión y el ministerio de la iglesia. Y cuando se menciona la escuela sabática, algunos creen que este método y el de los grupos familiares se excluyen mutuamente, es decir, o pones uno o pones el otro, como que si se excluyeran. Y quiero decirte que la iglesia que utiliza ambos métodos en realidad tiene más potencial de crecimiento, porque los grupos familiares es entre semana, es en las casas, y la escuela sabática, como su nombre lo indica, es el sábado, es en el día de reunión. Entonces, este, pueden excluirse, ¿verdad? Pero la idea es que los dos métodos funcionen y genera una sinergia. Así que la razón principal es que diferentes personas afuera de la iglesia necesitan diferentes métodos para ser alcanzadas y discipuladas. Esa es la realidad. Algunos necesitan diferentes métodos para ser alcanzados. Algunas posibles ventajas de la escuela sabática. La escuela sabática es más fácil de organizar y administrar que los grupos familiares. Recuerden, los grupos familiares requieren 5 líderes, 5 integrantes que estén manejando las cinco áreas de la misión: evangelización, edificación, comunión, adoración y servicio. Y entonces, la ventaja de la escuela sabática es que es solamente el instructor, solamente el instructor. Se hace, la estructura de escuela sabática es más fácil también porque salvaguarda de manera íntegra la doctrina. Como a veces podemos estar tocando aspectos de doctrina y la escuela sabática cuida mucho eso, que es muy diferente a la estructura de los grupos familiares. También la estructura de escuela sabática refuerza el valor del culto de adoración, promoviendo la asistencia. Y miren, por ejemplo, tenemos iglesias aquí en México en donde sus cultos de oración son el domingo en la mañana, pero algunos han optado por poner el culto de oración el sábado por la mañana. Y entonces invitan a la iglesia a que lleguen muy temprano, y manejan un coffee break, es decir, ponen una tetera, una cafetera, pan, algún alimento, porque ahí empieza el culto de oración y entonces la gente asiste al culto de oración, se viene sin tomar alimentos y hay un espacio entre el culto de oración y la escuela sabática donde conviven, toman alimentos
y regresan al salón principal, al estudio de la escuela sabática. Es decir, se capta personas para que estén en un mover de la oración y también del estudio de escuela sabática, y se promueve la asistencia, se promueve la adoración, se promueve el estudio, y como decimos acá, pues a veces matamos dos pájaros con una sola pedrada. La escuela sabática entonces puede ser diseñada para incorporar efectivamente todas las funciones de los grupos familiares. Y recuerden que son 5 funciones, y ya las dije: evangelización, edificación, adoración, comunión y servicio. La escuela sabática involucra también a una mayor proporción de gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay escuela sabática para niños, hay escuela sabática para adolescentes, hay escuela sabática para jóvenes, hay escuela sabática para adultos. Entonces, está también diseñada por grupos. Así que prácticamente también hay una gran ventaja por la proporción de gente a la que llega a la escuela sabática. Aquí vamos al siguiente punto. Ya dejamos los aspectos de la metodología de estudios bíblicos y nos vamos a establecer un proceso de asimilación, a fin de que el nuevo grupo núcleo crezca, y tiene que contar con un proceso para contactar, para involucrar y asimilar a los nuevos en su congregación y en las actividades. ¿Cómo los asimilamos? ¿Cómo los integramos? John Wesley desarrolló lo que él llamaba un orden de salvación, que incluía 4 etapas: despertar, inscribirse a una clase, convertirse, y a los convertidos les llamaba ya están justificados. Y luego el punto número 4, crecer, a lo que Wesley le llamaba, y están en santificación, están santificados. Entonces, es como un proceso de orden de salvación. Pero la estrategia concreta de 7 pasos para alcanzar, entre comillas, a Enrique sin iglesia, a Mario sin iglesia o a Ricardo sin iglesia. El nombre, es bien importante el nombre, la persona. La persona que queremos asimilar está sin iglesia, pero nosotros queremos proporcionarle esta iglesia. Queremos invitarle a que se agregue a esta iglesia. Entonces, estos 7 pasos son: número 1, alguien del grupo, un miembro, va a desarrollar la amistad con Enrique, que no tiene iglesia, o con Ricardo, con Enrique. Y entonces, este miembro que desarrolla primero amistad, luego el segundo paso es que empiece a testificarle de manera oral lo que Cristo ha hecho en su vida y lo que Cristo puede hacer en la de Enrique. De tal manera que este miembro que logró su amistad, que le testificó, este miembro de la iglesia lo va a llevar a algún culto para personas nuevas, para simpatizantes. Esto también es bien importante, que sepamos que hay cultos especiales para las personas nuevas. Nosotros, por ejemplo, donde estamos sembrando la iglesia, hemos definido viernes por la tarde, 6 de la tarde empezamos el servicio, es temática, y el culto es para personas nuevas. El sábado ya estamos dando discipulado, ya estamos trabajando con los hermanos bautizados y con los simpatizantes en esa parte de discipulado. Pero saben que los viernes son cultos de salvación, son cultos para compartir el evangelio. Entonces, el miembro debe de ponerse abusado, debe de ponerse en modo evangelístico. Y en modo evangelístico es de que él lo esté llevando a un culto de simpatizantes. Número 4, el paso número 4. El miembro lleva a Enrique al curso denominado Nueva Comunidad o Nueva Criatura, para llevarlos al bautismo. Este curso, que consta de 8 lecciones, son 8 semanas, en donde después de cada 2 temas, el alumno se le da un cuadernillo con la temática impresa,
y van contestando el cuestionario. Y cada vez de que terminan la temática, hay un punto especial en donde hacen un compromiso. Van haciendo compromisos cada vez que va terminando un tema. Van haciendo compromisos. Si el primer tema es la Biblia, entonces ellos terminan diciendo, me comprometo a leer la Biblia y a compartirla con otro, por así decirlo. Empiezan ellos a trabajar con esto. Pero lo estamos llevando a un curso. Paso número 5. El miembro ahora lleva a Enrique entre semana a un grupo familiar. Lo ha llevado al culto de la iglesia y dice, pero ¿sabes qué? Yo asisto a un grupo familiar y te voy a explicar qué es un grupo familiar. Mira, allí convivimos, compartimos. Allí tú puedes preguntar después del tema, tú puedes hacer preguntas. Y ahí todos ayudamos con respuestas o todos opinamos. Y ahí lo hacemos en la casa de fulano de tal. Damos el nombre, el día y la hora. Es paso 6. El miembro que hizo amistad con Enrique, que le testificó, que lo llevó a un culto de simpatizantes, que entró con él al curso Nueva Criatura, que ahora lo tiene en un grupo familiar. Ahora, este miembro incorpora a Enrique en algún ministerio o servicio de la iglesia. Y le dice, vente, manito, ayúdame, porque hoy nos toca el aseo general. Vente, porque no te gustaría aprender algún instrumento de música. Te voy a presentar con el director de música. O no te gustaría ser parte del equipo de oración. Lo vamos insertando en que vaya ejerciendo un ministerio, pero que incluso él sienta que encaja en ese ministerio, que va descubriendo que puede ser útil en ese ministerio. Y número 7, paso 7, Enrique trabaja para el avance del reino y a su vez se hace amigo de otro Enrique sin iglesia y repite los 7 pasos con el otro Enrique sin iglesia. Espero que vayan comprendiendo que es una estrategia concreta para alcanzar personas en 7 pasos. Inicie cultos prepúblicos. Ya tenemos un lugar, todavía no lo hacemos de manera pública, no hacemos la publicidad todavía, pero después de que el grupo núcleo ya lo establecimos y se expandió por medio de los grupos familiares, ahora es importante empezar a tener cultos de adoración que llenen la necesidad de los asistentes y les permita empezar a funcionar como una congregación. Fíjense que donde estamos nosotros todavía no tenemos publicidad. Está llegando la gente porque escucha la música, escucha el mensaje. Pues damos al aire libre, ¿verdad? Pero y usamos parlantes, bocinas, entonces sí está la gente escuchando. Pero en el prepúblico todavía no hay publicidad de que aquí está la iglesia de Dios, todavía no hay nada de eso. Y estamos apenas tratando de funcionar como congregación. ¿Cuáles son las ventajas de los cultos prepúblicos? La primera ventaja es que primero usted va a desarrollar una comunión fraternal tanto entre los líderes como los que no son líderes, los que participan en el grupo. Y va a desarrollar un compañerismo tal que es espiritual y que le va a dar que le va a dar al grupo y a las personas que lo integran un sentido de identidad que la pueden compartir. Se sienten ser iglesia, se sienten parte de la iglesia. La segunda ventaja es que también da oportunidad para descubrir y capacitar a nuevos líderes. Y esto se hace más fácil si la gente participa en actividades
y desde luego empieza a aceptar posiciones de responsabilidad, donde le decimos, hermanita, queremos que nos ayudes como mujer, recibes personas nuevas, saludas, das esto, este es el formatito, recoges direcciones, nombres. Empezamos nosotros a descubrir sus capacidades y las personas empiezan a participar fácilmente y pueden aceptar posiciones de responsabilidad. La tercera ventaja es que como es un periodo de tiempo, sirve para que la visión pueda ser comunicada para la nueva congregación y puedan ellos tener claridad de la visión, dónde estamos y dónde queremos llegar. Y los líderes y el grupo núcleo asumen esa responsabilidad. La cuarta ventaja es que se va a ministrar a las necesidades espirituales de los líderes. Adorar al Señor por medio de himnos, comunión fraternal, oraciones, predicación, para lograr madurez espiritual que caracteriza a una iglesia. Entonces, va a haber ese tipo de administración. La quinta ventaja es que ayuda al nuevo grupo a tener más experiencia en cumplir funciones vitales como el culto de adoración, como el ministerio de discipular, como el ministerio de los niños, recibir y dar seguimiento a las personas que nos visitan y también otras actividades que capacitan a la nueva congregación a maximizar la respuesta de los que concurrirán al culto de lanzamiento, porque todavía estamos en cultos prepúblicos, todavía no está el culto público, que es el culto de lanzamiento. Espero que me vayan llevando la idea, tomando la idea. La duración de la estrategia prepública es una temporalidad. Y la pregunta aquí es, ¿por cuánto tiempo se debe funcionar de un modo prepúblico? Todavía somos poquitos de la comunidad, pero todavía no se hace público a la comunidad. Número 1, el grupo núcleo es grande como para llevar a cabo las actividades básicas de una congregación. 2, hay un espíritu de unidad y un mismo sentir en cuanto al propósito del grupo. 3, existe armonía doctrinal en el grupo. Conocemos lo mismo, vivimos lo mismo en cuanto a la doctrina. Número 4, tienen ya una base financiera fuerte como para proporcionar los fondos necesarios para la expansión del ministerio relacionado con la fase pública. Ya tenemos dinerito para tener más sillas, más mobiliario, y tenemos dinerito para la renta del local, tenemos dinerito para la publicidad. Ya hay una parte financiera. Y 5, el grupo núcleo siente un fuerte compromiso tanto de invertir tiempo y los recursos que necesitan para avanzar a la fase pública. Tamaño del grupo núcleo antes de la fase pública. La pregunta aquí es, ¿de qué tamaño debe de ser el grupo núcleo antes de que nos lancemos a la fase pública? Y existen varias opiniones que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, grupos de clase obrera, que podemos decir que son de bajos recursos, que no tienen un nivel de licenciatura profesional, sino que son clase trabajadora, no sienten la necesidad de un grupo núcleo tan grande como los grupos de profesionales. Y una razón puede ser que este último espera tener más ministerios. Y la otra variante puede ser también la ubicación geográfica. La siembra de una iglesia urbana, es decir, dentro de la ciudad, requiere un núcleo más grande, mientras que la siembra en un área rural puede tener menos gente. Y eso tiene sentido, porque una iglesia rural sencillamente no espera tener tanta gente como una urbana debido a la poca densidad de población. En el ámbito rural, a veces son pocos los caseríos, son pocas las casas, es poca la comunidad. Y en una ciudad
no, hombre, estaba abarrotada de colonias, de calles, de avenidas y de gente. Y entonces, esto depende de la ubicación geográfica. ¿Qué ministerios se necesitan en esta parte de lo prepúblico? Pues contar con el cuidado de los niños y entonces un ministerio infantil. En algunas iglesias tienen grupos para adultos durante la semana y clases de escuela sabática para los niños durante la hora del culto. Otras iglesias tienen clases de escuela sabática tanto para adultos como para niños. Y la iglesia infantil durante la hora del culto recibe instrucción. Los padres toman decisiones con respecto a de que si se quedan y hacen su membresía en esa iglesia, y muchas veces lo hacen si sienten que sus hijos están bien atendidos, si también están recibiendo alimento espiritual, si también están recibiendo apoyo emocional, si también están recibiendo apoyo social, por medio del ministerio que cuida a los niños. Y entonces dice, yo aquí en esta iglesia me quedo porque cubre mis expectativas y cubre las necesidades de mis hijos. Entonces quiere decir que cuando estamos sembrando una nueva iglesia, nos van a llegar personas no con un hijo, a lo mejor van a llegar con 2, 3, 4, hasta 5 hijos. No sabemos la cantidad de niños que vamos a tener. Y yo me recuerdo que la primera vez, y les comentaba que fuimos a 4 horas de Acapulco a abrir una nueva iglesia y le dijimos a la persona, préstenos la llave de su casa. Ese día que hicimos el culto en su casa, pues llegaron como 30 personas, pero 15 eran niños. Entonces ya íbamos listos con una maestra para niños. Entonces es bien importante que tengamos ministerios que aporten y que enfrenten las necesidades. El otro ministerio es el de juvenil, o podemos agregar también el de adolescentes, los que están entrando a la pubertad y están dejando la pubertad para entrar bien a la adolescencia, y los jóvenes. Entonces, es muy importante y es muy crucial. Y, por ejemplo, en donde estamos sembrando una nueva iglesia, le digo a mi hijo, que es director juvenil en su congregación, oye, yo acá tengo jovencitos y, y será que se organicen para que también empiecen a cuidar la vida espiritual de ellos. Entonces, hay que tener en mente que la nueva congregación debe tener un programa creativo también de discipulado juvenil. En algunas congregaciones hasta nombran pastor juvenil, a alguien con experiencia en la iglesia que se haga cargo de los jóvenes y de las señoritas, y que tenga el perfil que atrae a los jóvenes. Es alguien que hace clic con los jóvenes, que incluso se viste juvenil, es un hermano que ya es adulto, pero que es jovial y que hace clic, decimos aquí, tiene chispa para atender este ministerio. Y desde luego que este ministerio puede incluir clases de discipulado, pueden incluir retiros u otros métodos para trabajar con los jóvenes. Inicie cultos públicos. Ya dejamos lo prepúblico, fue temporal, tuvo una temporalidad, y ahora la fase de lanzamiento se va a hacer más emocionante. Pero a la vez es una fase con muchos desafíos, porque sembrar iglesias es algo complicado y requiere tenacidad, requiere constancia, requiere permanencia, requiere trabajo. Así que brinda a la congregación una oportunidad de informar a todo el pueblo, a toda la comunidad, de que ahí se va a estar empezando una iglesia. Así que la etapa prepública solamente ha preparado a la nueva congregación para esta nueva fase de su desarrollo, a fin de que el culto de lanzamiento sea un paso exitoso. Así que se debe ser cuidadoso para atender las cuestiones más importantes.
Y alguien dijo, no tienes una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Es decir, que aprovecha la primera oportunidad para dar la primera impresión. No hay una segunda oportunidad. Así que la primera impresión que las visitas reciban será permanente y es muy probable que determinen ellas en volver otra vez a estar con nosotros. O decidan, no, no me causó buena impresión, no, algo no me gustó y decidan no. Por eso debemos de prepararnos para los cultos públicos. Y empezamos primero con seleccionar la mejor fecha posible. Entonces, podemos estar pensando que si ponemos el sábado que se selecciona, sea el primer culto público de la nueva congregación y buscamos que sea el primer sábado del año, de enero, primer sábado de enero. Y, o el primer sábado del semestre, no sé, a veces no coincidimos con la fecha de inicio del año, con el inicio de la iglesia. Sin embargo, buscamos que sea un sábado, un sábado. Miren, yo en mi experiencia les quiero contar que campañas de evangelismo, cultos de evangelismo y cualquier actividad de evangelismo no la hacemos en domingo, lo hacemos en sábado, porque desde ya le estamos dando nosotros el toque de que nos reunimos en sábado. No hacemos reuniones y las de los viernes en la noche entendemos que es la recepción del día de reposo y les explicamos, es en la noche, pero estamos recibiendo el día de reposo. Entonces, bien importante, porque nosotros empezamos los viernes en la noche. Nuestros cultos prepúblicos, viernes en la noche. Así que hay que seleccionar que sea en un sábado. Publicitar el culto de lanzamiento, ya sea con pancartas, le llamamos aquí con publicidad en en video a través de Facebook, de alguna red social, poner unas pancartas o lonas, así le llamamos aquí, y folletería, publicidad en volantes, folletos, y en el culto de alzamiento, para que tenga éxito, debe tener una publicidad adecuada. Y recuerden que vimos algunas opciones. Lo que podemos hacer en las visitas de cultivo, en los correos electrónicos, la correspondencia, utilizar el teléfono a través del WhatsApp y redes sociales, la radio y la televisión. Cuanto más se sepa de la comunidad, más informada será la decisión con respecto a los medios de publicidad a utilizar. Estuve en una campaña de evangelismo hace como un mes y recuerdo que estábamos en la mañana del sábado y dijo el pastor, todos traen su móvil, su celular, saquen su teléfono, todos. Y dice, ok, este es el video promocional para la campaña. ¿Sí todos lo tienen? Ok, este es el tiempo para que todos ahorita lo publiciten en sus redes sociales y todos ahí al mismo tiempo publiciten. Puede ser que nos pongamos de acuerdo con el grupo núcleo, con el grupo iniciador, el sembrador de iglesia y dicen, a ver, todos hermanos del grupo núcleo y todos esos van a la publicidad por internet y a través de los móviles, todos juntos, pum, en ese número lo lancemos a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos y subámoslo a la red. Si el equipo sembrador de iglesias y el grupo núcleo hacen un esfuerzo coordinado para alcanzar a la gente, encontrarán a los que responderán a una invitación a asistir a un culto que les suena como algo que suplirá sus necesidades. Ah, me interesa porque creo que van a trabajar sobre lo que yo necesito. Y entonces vamos a despertar la atención y vamos a despertar el interés.
Recuerde que son dos de las leyes de la persuasión: la atención y el interés. Y la tercera, que es fundamental, es trabajar con el deseo de las personas para que asistan, para que estén con nosotros. Vamos a planificar el culto de lanzamiento. El proceso que muchos visitantes siguen es que primero probarán el culto de la iglesia para ver si les gusta. No sé si algunos han estado en algunos muestreos o le llaman pruebas, centros comerciales, están lanzando un producto, ponen una mesa bien bonita y están poniendo el producto que están lanzando y están dando probaditas, están dando eh, cucharitas, sobrecitos para que las personas degusten. A eso se le llama una degustación del producto que se está lanzando. Entonces, en caso afirmativo, quizá sigan asistiendo hasta decidir que lo quieren hacer ya con toda regularidad. Si su primera experiencia es positiva, de seguro van a seguir asistiendo. Pero a fin de que esa experiencia sea buena, entonces tenemos que ser cuidadosos con la atención al culto. Tenemos que empezar con el lugar donde se va a realizar. Si vamos a tener programas para niños, el propósito del culto, reconocimiento de las visitas, los anuncios, la duración del culto, la música, los instrumentos, los cantores, la predicación, la relevancia de los temas del sermón, que deben de ser con nota redentora del mensaje, visión que se comunica a través del mensaje y la invitación, desde luego, que las personas vengan a aceptar a Cristo como Salvador personal. Vamos a ver entonces, número 1, el lugar donde se realiza la reunión. Entonces, el lugar va a contribuir a que sea una experiencia inspiradora o va a hacer que se impida para volver a regresar. O sea, el lugar influye. Algunas iglesias que tienen recursos, dinero para, pero otras quizás no tienen tantos recursos. Pero eso no significa que no podamos mejorar el lugar donde se va a hacer el culto. Se puede pintar, decimos aquí en México, una manita de gato, pintar, arreglar, le damos belleza a través de la pintura, más iluminación, más ventilación. Cuidamos el aspecto de que haya ese tipo de comodidad, no lujo, no que nos veamos adinerados o ricos, pero sí no tan austeros, pero sí que caigamos en el aspecto del confort, de la comodidad. La pregunta fundamental aquí es, ¿qué impresión reciben las visitas cuando vienen a nuestra iglesia? ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo está su templo? Porque cuando las visitas llegan y ven que nosotros no le ponemos mucho interés a nuestra casa de oración, a nuestro templo, y ellos dicen, mi casa está, hombre, mucho mejor que esto. Y muchos hogares de los miembros son más atractivos que el lugar donde se viene a adorar a Dios. Y tenemos nosotros que preocuparnos por mejorar el lugar. Las dos áreas importantes es sanitarios, los baños, los WC, y el salón principal, que esté ventilado, que esté iluminado, que tengamos buena visibilidad. Ahorita vamos a ir viendo paso por paso, pero estamos hablando del edificio, del lugar, de la ubicación. El propósito del culto es uno de los factores que también contribuye mucho a la adoración, para que ésta sea una experiencia significativa e inolvidable. Existen de verdad muchas necesidades espirituales y a veces los concurrentes esperan que cada culto
llene sus expectativas como iglesia. No solamente los que nos visitan, e incluso también ya los congregantes quieren que el culto llene sus expectativas. Esto confunde a los miembros. Cuando concurren las visitas, el pastor predica sermones doctrinales y dicen, oh, lo traje yo y va a predicar otra cosa que es diferente. Por eso yo le digo a los pastores o a los predicadores que observen si tenemos personas nuevas y aunque el tema sea doctrinal, siempre tiene un punto evangelístico. Siempre tiene un aspecto que tocar, que llevar de la buena nueva de salvación. Así que siempre termina uno invitando a las personas nuevas a que reciban a Cristo. Aunque tocamos un tema que para la iglesia es de mucha edificación. Pero les decía hace un momento que hay congregaciones que han decidido que el culto del sábado por la tarde tenga un enfoque evangelizador o un viernes por la tarde, el día y la hora que guste. En algunos lugares decimos el culto del viernes como la recepción del sábado. Lo importante no es el horario, sino aquí lo importante es el acuerdo sobre el propósito principal de cada culto. Entonces, enfoquémonos. El propósito del culto debe de ser evangelístico. Estamos hablando del culto de lanzamiento, donde vamos a tener gente nueva, donde hemos publicitado, donde nos hemos movido, donde conocemos la necesidad de la comunidad, donde ya tenemos grupo núcleo y grupo sembrador y ya tenemos bien clara la visión. Y entonces decidimos el culto de lanzamiento y decimos es evangelístico. El recibimiento de las visitas. Todas las iglesias que crecen ponen especial atención en el cuidado de las personas que nos visitan. Deciden invitarlas a que se pongan de pie, reciben una tarjeta para visitantes y se les da la bienvenida al culto. Son dos propósitos cuando pedimos a los nuevos que se pongan de pie. El primero es que queremos expresar nuestra alegría de verlos. Y el segundo es queremos conocer su nombre y también conocer dónde viven para después enviarles una carta o visitarlos. Podemos lograr esto sin causar molestia o vergüenza a nuestras vidas. Algunas iglesias tienen la costumbre de que ocupan un canto, un himno para dar la bienvenida a las personas. Yo te amo con el amor del Señor. Hay diferentes cantos que se ocupan para saludar a las personas, dar la bienvenida. Y algunas de las iglesias tienen este tipo de costumbre. Algunas tienen ya muy elaborado el programa de Ujieres. Tienen un director de Ujieres, tienen personal que va cambiando cada sábado, porque ese sábado que les toca el servicio de Ujieres, al siguiente les toca disfrutar de la alabanza, de la oración y de la palabra. Pero el Ujier está más atento a la llegada de personas para recibirles, llevarlos a sentar, indicarles acerca de dónde quedan los salones de niños, los sanitarios, etcétera. El Ujier tiene mucho trabajo y lo hace a través de una tarjetita que sirve para dar bienvenida y dar toda la información a los visitantes. Los anuncios, las noticias para la iglesia. ¿Qué tipo de anuncios deben hacerse en el culto? Si se refiere al culto programado, es recomendable hacer solo anuncios que sean de índole general, que sea para todos, para nuevos y ya miembros de la iglesia. Si los anuncios tienen que ver con algo específico, como la organización de la iglesia, como los maestros de la escuela sabática, o algún otro punto, escríbalo mejor en el boletín y que la gente en el boletín vea esa noticia. Esto evita que las visitas tengan que oír muchos anuncios que no les interesan, que ni al caso. Y la pregunta aquí, ¿en qué parte del programa, hermano, podemos poner los anuncios? Siempre recomendamos que no sean después del sermón, porque lo que queremos es que la gente se lleve
sea el sermón. Puede ser antes de esto, para que no pierda el sentido espiritual de la adoración, o puede ser al inicio del programa, cuando damos las bienvenidas y hacemos un espacio para hacer anuncios, pero que no interrumpa la parte espiritual y la parte de adoración. ¿Qué tanto va a durar el culto? ¿Qué tiempo? Entonces, el tiempo, por una parte, lo va a determinar cada cultura. Yo estuve en una iglesia donde llegué de pastor y me dijeron, hermano, aquí el culto es permanencia voluntaria. ¿Cómo? Le digo, sí, el pastor ya dio la oración final, pero el que quiera sigue, se queda y sigue cantando. El grupo sigue tocando y los hermanos siguen cantando. Y ahí se están despidiendo, ellos siguen cantando y esto. Y luego, a manera de chascarrillo, les digo que también un pastor dijo, hermanos, mis predicaciones son de 2 horas. Y alguien le dijo, no se preocupe, pastor, usted tárdese el tiempo que quiera, nosotros nos vamos a las 6. Si usted quiere seguir predicando 6:30, 7:30, 8 de la noche, es su problema. Nosotros a las 6 nos vamos. De esta manera de chascarrillo. Entonces, siempre la duración del culto va a determinar la cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sábado, eh, eh, la población anglo, ellos están hasta el mediodía, toman el lunch y se van a su casa y la parte del sábado que falta la reposan en su casa. Los hispanos que viven en Estados Unidos, ellos están en la mañana, al mediodía y hasta que finalice el sábado, pero vienen de acuerdo a su cultura. Entonces, cuando nosotros no determinamos una hora, no damos una hora definida, la congregación se puede poner inquieta y puede ser que algunos se retiren. En otras culturas, los miembros no tienen apuro, como ya les dije, por terminar el culto a cierta hora. Y aquí quiero que vean que existen 2 factores que tenemos que considerar. Primero, el estilo de puntualidad. Hay mucha gente que se guía por el reloj. Y si algo yo recomiendo es, si usted cita a las 10 de la mañana, inicia el culto, todo el ministerio de alabanza y todos los que participan deben de estar con mucha anticipación. Ya haber ecualizado, conectado todo el equipo de sonido, la iluminación, la ventilación, los abanicos, el aire acondicionado, lo que se vaya a poner, ya debe estar todo listo. Para que a las 10 en punto, a la hora que dice el programa, demos inicio, empecemos. Con quien estemos, seamos puntuales. La gente que viene de fuera pone mucho cuidado en esto. Y yo tuve pues, la bendición, por así decirlo, por no decir fortuna, la bendición de que en mi congregación, cuando yo era pastor, tenía a un mayor del ejército, a un capitán del ejército y a un teniente de fragata de la Armada de México. Entonces tenía yo de la Marina y teníamos del ejército en la iglesia, miembros de la iglesia. Personal muy disciplinado. Y llegábamos, ellos puntualitos están, pero antes de empezar, ellos llegaban puntuales. Y luego me decía, hermano, ¿por qué la iglesia llega tarde? ¿Los arrestamos? Y yo, no, es que aquí no se puede arrestar. No estamos en el ejército. Pero sí, a veces tenemos hermanos que no llegan con puntualidad. Pero nosotros, que tenemos la responsabilidad del culto, hay que iniciarlo a tiempo y terminarlo a la hora definida. El segundo factor, las visitas, los nuevos, no están acostumbrados a cultos largos. Y quiero decirles que igual en un culto especial de evangelismo,
tenemos que ser muy cuidadosos con la duración de los cantos. No podemos saturar con tanto canto, sino que tenemos que debe llevar armonía el canto con la predicación. Y la predicación no debe ser extensa, debe de ser muy amena, muy puntual, porque es para personas nuevas. No podemos nosotros tomar demasiado tiempo tampoco con el sermón. Así que es bien importante que estemos trabajando con el reloj y hacer que el culto se convierta en un culto dinámico, de manera que siempre haya tiempo para todo, para la adoración, para el mensaje de la palabra, para la invitación y todas las demás actividades que son de vital importancia dentro del culto. Todas las partes que componen el culto. Miren, las personas nuevas captan que cada actividad que se va llevando contribuye a esa gloriosa experiencia de adorar a Dios. Ellos no solamente lo miran, sino que también lo sienten, lo captan plenamente. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por, por empezar a tiempo y terminar a tiempo sin menoscabar todo lo que encierra el culto, todas las partes tienen que participar de una manera dinámica. La música en el culto de adoración. La música es muy importante en la adoración. Y, y en mi experiencia les digo, hermanos, que tan solo con un instrumento, sea una guitarra o un piano, y ahora ya no son pianos de cola, ahora ya son teclados con caja de ritmos y todo eso, que hacen hasta llorar al aparatito ese. Hay hermanos que tocan magistralmente y no solamente tocan, sino que interpretan la alabanza. Y algo que quiero especificar aquí en cuanto a la música, nosotros no requerimos cantantes en la iglesia. Y la verdad, no queremos especialistas en la música, concertistas, no. Lo que requerimos son adoradores. El que canta es un adorador, el que toca es un adorador. Adoradores en espíritu y en verdad. Porque por medio de sus instrumentos vocales o instrumentos de música, elevan nuestro espíritu a Dios. Hacen significativo el culto y lo hacen inspirador. Entonces hay varios factores que hacen posible que la música contribuya a esto de la adoración. Primero tenemos que tomar en cuenta que la cultura del lugar de donde estamos influye sobre la música en el culto. Hay himnos que han sido una gran fuente de inspiración para muchos de nosotros a través de los años. Pero no obstante, cuando un grupo depende totalmente de himnos escritos ya hace décadas, y cuando yo reviso en nuestro himnario, tenemos que ver que no solamente son del siglo pasado, son del siglo antepasado, que no solamente pasaron 100 años, se pasaron más de 100 años. Y estamos nosotros en otra etapa de la vida. Y prácticamente nosotros, mi esposa y yo, pues nos creamos con el himnario, pero mis hijos no, conocen del himnario, pero no están apegados al himnario. Ellos entienden más la música más contemporánea. Y de eso vamos a ir hablando poco a poquito, pero la idea es de que nosotros estemos abiertos a que podamos entender la cultura. La congregación se involucra más cuando canta los himnos que reflejan su propia cultura. Y debemos tener cuidado de himnos y cantos que incluso doctrinalmente no son correctos. No podemos estar cantando un himno que hable del domingo cuando sabemos que el día de reposo es el sábado.
u otro, o de otro punto doctrinal en el que no coincidimos. Y prácticamente aquí es que hay que tener cuidado. Afortunadamente la iglesia, la administración de la iglesia, los himnos los han estudiado tanto que el himnario de la iglesia y está muy cuidado en ese aspecto, en que esté de acuerdo a nuestra doctrina, que estemos cantando de acuerdo a nuestra doctrina. Segundo, la participación de la congregación en la música contribuye a la experiencia de adoración. Porque no se trata de que tú llegas al culto como espectador y estás viendo a los que tocan y instrumentan con la música. No, ellos están tratando de llevarte a que tú te animes a ser parte de la adoración y en donde tú también participas. Hay una participación de la congregación. Así que debemos de ser sensibles al hecho de que a veces las visitas se incomodan si hay demasiado canto congregacional que ellos ni saben la letra, ni conocen la música, y esto a lo mejor nosotros sí estamos con ojos cerrados y cantando y bien inspirados, y entonces no estamos pensando en las visitas. Tenemos nosotros que incluir algunos solos, grupos corales, etcétera. Y algunas de estas iglesias también imprimen cantos en el boletín. Nosotros tenemos un cuadernillo de cantos, pero de manera especial me pongo en la computadora y mando a imprimir los cantos que la gente no vamos a cantar el sábado. Y les repartimos las hojitas. Y vieran de ver que eso motiva porque también los oyes cantar a los nuevos. Oyes cantar, están participando. ¿Por qué los haces parte del culto? Muy bien, creo que no sé si tengo fallas con el audio, me dicen si no están escuchando. Sí se escucha. Ah, muy bien, porque hay una hermana que nos está poniendo aquí que dejó de escuchar. A lo mejor revise su audio, hermana. ¿Les parece bien que tengamos un descansito de 10 minutos, por favor? Sí, hermano. Yo no me di cuenta del reloj, pero descansemos 10 minutos.